Hoy tengo para ustedes El gato pianista, de la publicación El gato de humo y otros felinos extraordinarios, de Luis Bernardo Pérez, de la colección El barco de vapor del sello editorial Grupo SM. Todo mundo sabe que los gatos no tocan el piano. Pero eso no significa que no puedan aprender. Todo es cuestión de que aparezca alguien dispuesto a enseñarles. Alguien con la suficiente paciencia, alguien que no se dé por vencido fácilmente y a quien además le gusten los gatos. Ese alguien es el profesor de música, Oliverio List. Oliverio daba clases de piano en su propia casa. Sus alumnos eran niños latosos y niñas gritonas que durante las primeras lecciones solían portarse muy mal, pues ninguno estaba allí por gusto. Todos iban obligados por sus mamás, quienes esperaban que sus hijos se convirtieran un día en pianistas famosos. Oliverio era un maestro tan capaz que al final del curso todos los niños latosos y las niñas gritonas podían tocar el piano, aunque pocos llegarían a ser grandes concertistas. Todos lograban interpretar sin equivocarse algunas piezas muy bonitas. Eso hacía felices a sus mamás, que lloraban de emoción al escucharlos. Oliverio también era feliz, pues gracias al dinero que ganaba con sus clases, podía pagar la renta de su casa y comprar comida para él y sus numerosos gatos. De los 11 felinos que vivían con él, uno parecía mostrar gran interés en la música. Se llamaba Cito y era amarillo con rayas oscuras. Durante las clases, Cito permanecía muy quieto junto al piano, escuchando con atención las instrucciones que el profesor daba a los alumnos. Al darse cuenta de este comportamiento, Oliverio se preguntó ¿qué tan difícil sería enseñarle a un animal a tocar el piano? No recordaba que algunos de sus colegas lo hubieran intentado. Quizás se trataba de una tarea imposible, pero como a él le gustaban los retos, decidió probar. Si había logrado que tantos niños dominaran el instrumento, a lo mejor conseguía lo mismo de un gato. De inmediato surgieron dos problemas. El primero tenía que ver con el cuerpo de los felinos. Cito, como todos los de su especie, tenía garras en lugar de manos. Eso le impedía pulsar las teclas de un piano normal. Si se hubiera tratado de un chango, las cosas habrían sido distintas, pues los simios tienen dedos similares a los de los humanos. Para resolver esa dificultad, el profesor decidió encargarle a un hábil constructor de instrumentos musicales un piano especialmente diseñado para las patas delanteras de los felinos. Era perfecto en todos los detalles y tan pequeño que parecía un juguete. El segundo problema parecía más difícil de solucionar. ¿Cómo conseguir que Cito quisiera aprender? Todos sabemos que es imposible que los gatos hagan algo si no lo desean. Son animales orgullosos y nadie puede obligarlos a actuar en contra de su voluntad. Sin embargo, este segundo problema no fue tan complicado. Cito mostraba una inclinación natural hacia la música. Todo fue cuestión de ponerlo ante aquel instrumento y mostrarle lo que debía hacer. Claro, una cosa es sentar a un gato frente a un piano e invitarlo a presionar las teclas, y otra muy diferente es lograr que produzca sonidos armoniosos. Esta última tarea resultó mucho más trabajosa y varias veces Oliverio estuvo a punto de rendirse. También Cito le dieron ganas de abandonar todo y volver a ser un menino común y corriente. Pero ambos perseveraron. Semana tras semana, mes tras mes, se dedicaron a trabajar duro. El profesor hacía su mejor esfuerzo para enseñarle a su alumno los secretos del piano.
El gato, por su parte, ponía todo su empeño y practicaba durante horas ante la mirada burlona de los demás gatos de la casa. A ellos les parecía una pérdida de tiempo. No comprendían el motivo de tanta dedicación. ¿Acaso no era feliz siendo como era? ¿Para qué tanto trabajo? Así, mientras sus compañeros jugaban por toda la casa, tomaban largas siestas o se acicalaban con la lengua, Cito repetía las escalas sentado ante su pianito. Fue pasando el tiempo y a fuerza de practicar todos los días, el gato tocaba cada vez mejor. Comenzó con piezas sencillas, luego fueron composiciones más difíciles, hasta que al fin se convirtió en un virtuoso. Oliverio nunca había tenido un alumno tan capaz. Lleno de orgullo, organizaba presentaciones en su casa para que sus amigos y vecinos pudieran admirar su pupilo. La fama de Cito se extendió por toda la ciudad y llegó a oídos del director del Palacio de Bellas Artes, que le propuso a Oliverio organizar allí un concierto de gala para el prodigioso gato. El profesor aceptó encantado, pues conocía bien el talento del felino. No solo preparó un programa conformado por obras de grandes compositores, sino que también le mandó hacer al gato un elegante trajecito negro y una corbata de moño. El día del concierto, la sala estaba a reventar. No había butacas vacías en ninguno de los 3 pisos del teatro, tampoco en los palcos. Entre el público se encontraban muchos melómanos, que es como se le dice a los amantes de la música. Pero también había simples curiosos que habían ido para comprobar si de verdad existía un gato pianista o todo era una broma. En la primera fila podía verse al profesor Liszt. Lucía contento y lleno de confianza. Cito, en cambio, estaba nervioso, pues nunca se había presentado ante tanta gente ni en un lugar tan grande y lujoso. En medio de aquel escenario, su piano lucía aún más pequeño. En el momento indicado se acercó al instrumento con paso tímido, mientras la potente luz de un reflector lo iluminaba. Su atuendo provocó algunas risas, pero cuando se sentó frente al teclado, todo quedó en silencio. El gran momento había llegado. Desde los primeros acordes, la gente se quedó con la boca abierta. No podían creer que un simple gato tuviera tanto talento. Ese animal es un prodigio, aseguraban unos. Toca como los ángeles, comentaban otros. Aquel concierto hubiera sido un triunfo y seguramente habría pasado a la historia de la música de no haber sido por culpa de un pequeño ratón. Era un insignificante ratoncito que vivía en el teatro y al que se le ocurrió pasar por el escenario en ese momento. Cito estaba muy concentrado tocando y tocando, pero en cuanto vio al ratón, se lanzó sobre él, olvidándose del piano, de la música, del público y de su prometedora carrera. No logró atraparlo al primer intento y lo estuvo persiguiendo por todo el escenario. El reflector lo seguía como si eso fuera parte de la función. Luego, el roedor saltó hacia las butacas, seguido por el gato. El público gritaba indignado, exigía que le devolvieran el dinero del boleto. Aquello fue un escándalo. El profesor y su alumno tuvieron que salir huyendo por toda la puerta trasera, mientras el director del Palacio de Bellas Artes los seguía para golpearlos. Después de esa noche, Cito ya no volvió a tocar en grandes salas de conciertos, sino solo en casa de su maestro. Finalmente, Oliverio Liszt había aprendido que es posible enseñarle a un gato a tocar el piano, pero no se puede hacer que olvide sus instintos. Esto fue El gato pianista, de la publicación El gato de humo y otros felinos extraordinarios, del autor Luis Bernardo Pérez, de la colección El barco de vapor, del sello editorial Grupo SM.
Soy José Luis Vargas, Huicho Cuentacuentos y colorín colorado. Este cuento se ha terminado.